Hola familia, ya es una realidad nuestro curso de electrónica y con ello iniciamos nuestros tutoriales. Quédate activo, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video sobre este curso de electrónica que he preparado para ustedes. Esto es Stark Ingeniería, una visión de la mecatrónica. Bienvenidos. Para el avance de nuestro curso es de vital importancia poder tener los conceptos básicos pero clave de lo que compone la electricidad y la electrónica, que nos permitan también entender el funcionamiento de todos sus componentes y sus circuitos. Pero vamos a iniciar primero definiendo qué es la electricidad y qué es la electrónica. También a dar conceptos básicos de lo que es un circuito eléctrico y electrónico. Si nos introducimos un poco más en todo este mundo de la electrónica, nos damos cuenta que trabajaremos con corriente eléctrica, voltaje y resistencia, que nos permitirán construir sistemas complejos, desde dispositivos electrónicos simples hasta los equipos más complejos de control y comunicación. No te preocupes si no tienes un conocimiento previo sobre qué es la corriente eléctrica, el voltaje y la resistencia, porque yo te los enseñaré. A lo largo del curso también estudiaremos los elementos básicos que componen este mundo de la electrónica, como sus dispositivos, las fuentes de energía y sus circuitos, y aprenderemos cómo funcionan juntos para crear sistemas electrónicos útiles. Ahora bien, ¿qué es la electricidad y la electrónica? Es una pregunta y respuesta difícil porque el término electricidad es demasiado amplio. Rápidamente se podría decir que la electricidad es una forma de energía o que es un medio que actúa en la materia. Pero si damos un concepto más técnico de ello, podemos decir que la corriente eléctrica es un movimiento o un flujo de electrones a través de un conductor. Este movimiento no es posible sin la acción a dicho conductor de una fuerza especial llamada fuerza electromotriz. ¿Y qué es la fuerza electromotriz? Es toda causa capaz de mantener una diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito abierto, a lo que llamaremos voltaje, y su unidad de medida es el voltio, en honor al físico Alexandro Volta. Pero aquí también entra un concepto importante, que es la tensión eléctrica. La tensión eléctrica o diferencia de potencial es una magnitud física que podemos cuantificar, y es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, es decir, es el voltaje con que la electricidad pasa de un cuerpo a otro. Por eso comúnmente se le denomina voltaje. Pero ¿acaso la tensión eléctrica y la fuerza electromotriz no parecen ser lo mismo? Sí, efectivamente, lo que es fuerza electromotriz, tensión eléctrica y voltaje es lo mismo. Posterior a esto también entra un concepto muy importante, que es la resistencia. Definamos la resistencia eléctrica de un conductor como una propiedad del material que presenta la oposición del mismo frente al paso de la corriente eléctrica. Tenemos que la corriente eléctrica es un flujo de electrones que está intentando pasar por un conductor, pero que tiene restricción porque la resistencia no lo deja moverse. Por eso necesita de una fuerza electromotriz o de una tensión eléctrica o de un voltaje para poder moverse o para poder fluir a través de ese conductor. Quiero ejemplificarte estos conceptos de la siguiente manera. Tenemos a una persona que está intentando pasar a través de un conductor o de un ducto, pero se le dificulta el paso porque hay otra persona que le cierra el conducto, y esa persona la llamaremos resistencia, y quien intenta pasar es la corriente. Pero la corriente, para que pueda pasar por ese estrecho del ducto que le genera la resistencia, necesita de un empuje, de una fuerza, y esa fuerza será el voltaje, quien le dará el empujoncito que necesita para poder fluir
a través de ese ducto o de ese conductor. Conceptos básicos de los circuitos eléctricos y de los circuitos electrónicos. Los circuitos son una combinación de componentes conectados entre sí de manera que proporcionen una o más trayectorias cerradas que permitan la circulación de la corriente eléctrica y el aprovechamiento de esta para la realización de un trabajo útil. Si el camino no es continuo, no va a haber una circulación de la corriente. Entonces, dicho trabajo nos puede implicar la conversión de la energía eléctrica en otras formas de energía o viceversa. También nos implicaría la conversión de señales eléctricas de un tipo de señal a otro tipo de señal. Todos los circuitos, por muy sencillo que parezcan, poseen tres características importantes. La primera de ellas es que tendrá una fuente de voltaje. La segunda es que va a existir una trayectoria cerrada por la cual va a circular una corriente desde un extremo de la fuente de voltaje hasta el otro, pasando por el circuito externo. Estos van a ser nuestros conductores. Y una tercera característica que será la trayectoria o camino por el cual circula la corriente, que presenta cierta oposición a su paso, lo que puede generar calor o limitar el paso de la corriente. Ilustrando un poco más este concepto, en primera instancia tenemos una fuente de voltaje, la cual nos va a suministrar ese empuje que necesita la corriente eléctrica para poder dejar fluir sus electrones. En segundo paso o característica va a ser una carga o un receptor de energía, que será un artefacto que aprovecha el paso de la corriente eléctrica a través de él para poder cumplir un determinado trabajo. Estas cargas pueden ser una lámpara, un motor, un parlante o cualquier otro aparato que funcione por medio de la corriente eléctrica. Y nuestra tercera característica serán los conductores eléctricos, que nos sirven para completar el circuito entre la fuente de voltaje y la carga, proporcionando un camino para la circulación de ese flujo de electrones, es decir, la corriente. Y son aquellos materiales por los cuales la corriente eléctrica pasa con mucha facilidad. Generalmente son conductores de cobre. Y de esta manera podemos concluir la primera parte de los conceptos básicos necesarios para el inicio de nuestro curso. Si te ha gustado nuestro primer video del curso de electrónica, por favor dale like, o si tienes alguna duda sobre la temática vista, no olvides dejarla acá en la caja de comentarios, que estaré atento a todas sus inquietudes. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Y sin más, hasta el próximo video.